Le damos la bienvenida a José Lo López, secretario general de COFE, la gremial de funcionarios públicos. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto estar con ustedes por acá. Bueno, López, una nueva corriente dentro de la Central Obrera y hace pocas horas teníamos la oportunidad de conversar con usted respecto de esta corriente que se va a presentar. Y hablando de rendición de cuentas, usted decía independencia de clase, entre otras cosas, porque los gremios cuidan más al gobierno o los trabajadores cuidan más al gobierno de lo que el gobierno está cuidando a los trabajadores. Sí, es una de las cosas que nos lleva a tomar esta decisión de agruparnos, un núcleo de sindicatos importante y de agrupaciones minoritarias de otros sindicatos, con el objetivo fundamentalmente de profundizar el debate de ideas dentro del movimiento sindical. Y bueno, y uno de los ejes fundamentales de esa situación es lo que denominamos la independencia de clase, que como es sabido se interpreta de diferentes maneras por parte de diferentes corrientes de opinión, y nosotros entendemos de que muchas veces el PIT-CNT en general ha cuidado mucho más al gobierno de lo que el gobierno cuida al PIT-CNT. Por ejemplo, Claro, y bueno, un ejemplo claro lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos de las definiciones que tomó nuestro Congreso del PIT-CNT, donde ahí se expresaron mayorías que fueron ajustadas, digamos, no como en principio se pensaba, sino que fueron más ajustadas, pero las mayorías son mayorías y hay que respetarla. Y bueno, dentro de esa mayoría se plantea de que hay un bloque social y político, donde está el movimiento sindical y donde está el gobierno o la fuerza política que está en el gobierno. Y nosotros eso tenemos discrepancia, digamos, con esa visión, porque si realmente fuéramos un bloque podríamos tener un relacionamiento mucho más adecuado del que tenemos a la hora de tomar definiciones, sobre todo cuando esas definiciones involucran a los trabajadores en general, porque la rendición de cuentas, si bien está mucho más volcada hacia el sector público, las definiciones que allí se toman son a nivel general. Por ejemplo, si no hay recursos para completar lo que se había prometido en la educación, bueno, a la educación van los hijos de los trabajadores, va gran parte de la población más vulnerable de nuestro país. Lo mismo en la salud es inadmisible lo que ha definido el gobierno, condenando a los trabajadores de salud pública a, durante todo el periodo de gobierno, los 5 años de este gobierno, no tener un solo peso de incremento en el salario de esos trabajadores. Entonces, nosotros realmente entendemos de que ese bloque social y político, bueno, tiene algunas fisuras que claramente se definen por el lado del gobierno, que prácticamente no contempla las reivindicaciones que plantea el movimiento sindical. En ese sentido. ¿Tiene que existir un bloque social y político? Es decir, porque da la sensación de que necesariamente gobierno y PIT-CNT en algún momento son la misma cosa. Bueno, eso habría que preguntárselo a los compañeros que estuvieron. Lo plantea como si fuera una especie de necesidad que los trabajadores como que formaran parte de. Yo no lo planteo como una necesidad, de hecho nosotros no compartimos eso, respetamos lo que se definió por mayoría, pero quienes impulsaron esa propuesta, que fueron los compañeros que hoy tienen, digamos, la mayoría en el PIT-CNT, los compañeros vinculados al Partido Comunista, sus sindicatos vinculados al Partido Comunista y al sector articulación, fueron los que impulsaron ese documento y tuvieron el 55% de los votos, lo que le da para de alguna manera llevar adelante una línea de esas características. Y bueno, nosotros tenemos una visión bastante diferente a eso, pero la procesamos en el debate que se da fraternalmente dentro del movimiento sindical, ¿no? No le es ajeno a usted que hay toda una corriente de opinión en el país, y bueno, y se puede expresar a través de lo que han planteado el movimiento Un Solo Uruguay, donde se señala que el gobierno del Frente Amplio es demasiado benévolo, en particular con los funcionarios públicos, que habría que hacer mayores recortes al Estado, que habría es más, que esta rendición de cuentas es demasiado benévola y generosa a la hora de la distribución de los recursos. Ellos plantean que la economía va a crecer menos, que hay que abatir de mayor forma el déficit fiscal, es decir,
de pronto todo lo contrario a lo que ustedes están viendo de lo que hace el gobierno, ¿no? Hay todo un sector de la sociedad que dice, en realidad, no, el gobierno es muy generoso con los públicos. Bueno, nosotros no compartimos esa visión, se está viendo ahora en la rendición de cuentas claramente de que no solo el gobierno no va a cumplir con el reclamo de los trabajadores, sino no va a cumplir con su propia promesa de campaña electoral en el marco de llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la educación y de profundizar el Sistema Nacional de Salud. Claramente eso no es así. Y respecto a la opinión del movimiento Un Solo Uruguay, bueno, nosotros por supuesto que no compartimos para nada la visión que tiene este movimiento, respetamos como se debe respetar cualquier opinión, pero claramente ahí es una plataforma la que se levanta desde ese lugar que nosotros no la compartimos para nada. Sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen es realmente una plataforma de profunda concepción de derecha que nosotros no compartimos para nada, ¿no? Ahora bien, el movimiento sindical como tal ha tenido una época de crecimiento en lo que tiene que ver con la participación, con la afiliación, con las posibilidades de desarrollo. Pero cuando se instalan estas discusiones de trabajadores más lejos o cerca del gobierno, bueno, ¿qué pasa con esa otra mitad del país, por decirlo de alguna manera, que no se identifica con la izquierda? ¿Quién los representa? Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos profundizar con esta nueva orientación sindical dentro del PCNT, una nueva corriente de opinión, porque nosotros creemos que siempre se da ese debate de si el movimiento sindical es de izquierda o de derecha. Nosotros tenemos una visión diferente a eso. Nosotros lo que creemos es que el movimiento sindical es clasista y como clasista debe representar a todos aquellos trabajadores que de alguna manera se identifiquen con la clase. Y nosotros sabemos que hay compañeros militantes o votantes de partidos que no son el Frente Amplio que son clasistas y por lo tanto creemos que hay que nuclearlos dentro del PCNT y para eso de alguna manera estamos armando esta nueva orientación sindical que tiene como eje central, digamos, de su... porque también es una orientación sindical absolutamente plural, donde tenemos diferentes opiniones, o sea, acá no hay una corriente de opinión de pensamiento único, sino que de hecho dentro de los sindicatos que vamos a participar en esta corriente, no solo hemos tenido diferencias antes, sino que las tenemos ahora, pero creemos que fundamentalmente en el marco de la defensa general de todos los trabajadores de nuestro país, de preocuparnos mucho más de las cosas que pasan en nuestro país que las que pasan afuera, sin, digamos, tener una visión, digamos, lírica en relación a lo que pasa afuera no incide dentro de nuestro país. Poniendo como ejemplo, está refiriéndose a las declaraciones de apoyo a Venezuela que se han dado. Bueno, nosotros tenemos una visión crítica en ese sentido. Creemos que el movimiento sindical se debe a un debate más profundo sobre las situaciones a nivel general de la región y del mundo. ¿Y usted cómo la ve? Bueno, yo tengo una opinión que la he reflejado no solo públicamente, sino que he votado en contra de algunas de las definiciones que ha tomado el PCNT referente a declaraciones de apoyo a lo que pasa en Venezuela. Yo no estoy del lado de los que dicen que, digamos, que Venezuela está todo mal, pero tampoco estoy del lado de los que dicen que Venezuela está todo bien. Realmente hay dificultades en Venezuela, dificultades muy profundas, y nosotros siempre hemos de alguna manera pronunciado del movimiento sindical de que hay que promover la autodeterminación de los pueblos. Entonces, nosotros creemos que la definición de las cosas que pasan en Venezuela fundamentalmente las tienen que debatir los venezolanos, y porque pretenderíamos lo mismo para nuestro país. Sin tener, vuelvo a reiterar, una visión de que todo lo que pasa en el mundo no incide en nuestro país. De hecho, estamos viviendo estas situaciones que viven nuestros países vecinos y repercuten directamente acá en nuestro país. Y tenemos que tener opinión sobre eso, pero esas opiniones me parece que deben tener un debate más profundo dentro del PCNT, porque nosotros la verdad que a veces se toman decisiones en la cúpula que creemos que en la base no se comparten esas opiniones. Respecto a la profundización de las medidas, ¿ustedes consideran que a partir de esta discusión de rendición de cuentas hay que profundizar las medidas? ¿Hay que hacer más paros? ¿Eso?
Bueno, nosotros, a ver, porque ahora seguro está la rendición de cuentas en el medio de la agenda pública y todos nos centramos en eso. Pero tenemos una visión muy crítica también de lo que está pasando en los consejos salarios de la actividad privada, donde las pautas salariales están condenando a algunos sectores que ya están perdiendo salario a partir de que la inflación se disparó, porque al despegar la inflación de lo que fue la desindexación, digamos, ir a un aumento del salario nominal, hay algunos sectores, tanto en el nivel más bajo como en el nivel medio, que producto de lo que fue, digamos, la definición de las pautas salariales, hoy ya están perdiendo salario, que después se corregirá al final de cada uno de los periodos de convenio por, digamos, la cláusula de salvaguarda, pero que la pérdida financiera del poder adquisitivo que tienen los trabajadores de la actividad privada, hoy por hoy ya se está sintiendo y no la van a recuperar. Entonces, en ese marco, para nosotros es todo un paquete a nivel general, que lo que nos lleva a decir es que bueno, que realmente la verdad que nosotros no entendemos la decisión del gobierno de haber definido claramente que no va a haber ningún tipo de incremento en lo que tiene que ver con los impuestos. Sobre todo, como lo reclamaba el PIS-CNT, sobre todo en aquellas empresas multinacionales o de gran porte en nuestro país que tienen exoneraciones fiscales terribles, ¿no? que han llevado a que haya una diferenciación brutal entre las grandes empresas, las medianas y pequeñas empresas, que evidentemente ahí sí no se puede aumentar, digamos, la carga impositiva. Ahora, el gobierno hace algún año atrás, de este gobierno estamos hablando, hace 2 rendiciones de cuenta atrás y en la última, cuando tuvo que aumentar el impuesto al trabajo, modificando la franja del IRPF y recaudando más por el trabajo, lo hizo sin que se le moviera un pelo, más allá de todo lo que nos movimos del movimiento sindical. Pero ahora, a la hora de tomar una definición para sacarle a los que más tienen, que era parte de lo que habían dicho en la campaña, bueno, parece que no se le puede tocar un peso a esas grandes multinacionales que se instalan en nuestro país y que no dejan un peso para, de alguna manera, distribuir en los sectores que están más carenciados. Que vuelvo a reiterar, esta rendición de cuentas, por supuesto nosotros como trabajadores, como sindicato, hacemos hincapié en el tema salarial, pero esto está condenando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a no tener recursos ni en educación ni en salud, con algunas cosas que son paradójicas. Por ejemplo, que se vayan a crear nuevos liceos, jardines de infantes, escuelas, y no se creen cargos para poder atender a los niños que van a ir a esa escuela, liceo y jardines de infantes. O en la salud, una inversión importante en materia edilicia en algunos hospitales que quedaron bastante bien desde el punto de vista edilicio, pero que no tienen, digamos, posibilidades de atender a los enfermos de la manera que se tiene que atender, producto de que no tienen recursos para crear cargos en esos hospitales, ¿no? José Lo López, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, un gusto haber estado por acá y invitamos a todos los trabajadores que quieran de alguna manera participar de lo que va a ser el lanzamiento de esta corriente de opinión para mañana jueves a las 18 horas en el local del PIS-CNT, que allí vamos a estar un número importante de trabajadores haciendo el lanzamiento de esta nueva corriente de opinión.